Bueno, habíamos dejado en la explicación de cómo funcionaban y para qué se utilizaban los detectores de humo y calor. Acá vemos una estructura, una distribución de un sistema de detección automático, un sistema de detección contra incendio, que en este caso está identificado por una batería que alimenta el sistema. En realidad el sistema está alimentado con una red eléctrica, pero ante un corte de energía debe haber un sistema accesorio, como por ejemplo una batería, que alimente el sistema para no perder el funcionamiento, porque si se cortó la corriente, no vamos a tener el detector de funcionamiento, ni se va a dar la señal de alarma, o sea que es un accesorio a la instalación eléctrica convencional. El sistema está conectado a una red eléctrica tradicional, pero ante el corte de corriente que se pudiera dar por una suspensión del servicio por parte de la compañía proveedora, esta batería va a alimentar el sistema para que esté totalmente en funcionamiento. Bien, entonces, va a una fuente de poder, que es una distribución de conversión de esa corriente eléctrica para transformarla admisible para un panel de control que es totalmente electrónico, que es el que tenemos aquí. Esto va a estar alimentado y a su vez, desde otro sector, o digamos de la parte de los indicadores o de los detectores, va a haber una conexión de red a este panel de control, donde va a mandar las señales pertinentes. Cuando el detector toma la indicación de que hay una anomalía, que se está produciendo un humo, un calor, manda la emisión electrónica correspondiente y hace que los anunciadores, que también lo tienen visto en el instituto, se den la señal sonora y la parte lumínica. ¿Sí? Bueno, con respecto a los detectores de calor, a diferencia de los de humo, acá nos dice que estos son muy recomendables cuando alguien me está pidiendo entrar. Bien. Dice, los detectores de calor han sido específicamente diseñados para lugares en los que habitualmente hay humo o gases, o sea que normalmente las actividades que se desarrollan ahí generan humo o gases, por lo tanto, la detección de los mismos no están relacionadas con un fuego, sino con una parte productiva. Entonces, vamos a ver que se instalan preferentemente en donde, en cocina, garajes, hangares de aeronaves y plantas industriales, donde realmente puede haber polución y que lo que es necesario detectar ya no es la polución, sino el calor. Y trabajan con una detección de calor de temperatura fija. ¿Qué significa? Tienen un termostato, un aparatito dentro instalado, que a una determinada temperatura, los mismos van a producir un cambio en su estructura y van a dar una señal que ahora lo vamos a ver cómo funciona el compuesto o el sistema. Incorporan un interruptor térmico, o sea, un interruptor térmico es algo que cambia por temperatura de posición, que activa el detector si se supera la temperatura umbral programada previamente. ¿Bien? Vamos a ver cómo hacemos. O sea, supónganse que yo tengo un detector de humo que me registre que a los 40 grados o 50 grados de la señal de alarma. Bueno, cuando la temperatura en el ambiente o en ese lugar llegue a ese valor, el detector va a mandar la señal. Tengo un audio de alguien que es un audio, perdón, un ruido ambiente, no sé de quién es. Vamos a detectar bien. Bueno, ya desapareció. Bien. Dice que el funcionamiento de este aparato se dispara al detectar en forma rápida o lenta una determinada temperatura que altere las características mecánicas de una placa bimetal, formada por dos láminas de metal diferentes, de diferente dilatación. Una es el cobre y la otra es el fierro. Fíjense ustedes que dice acá que al aplicar el calor sobre esa placa bimetal, el cobre se dilata más y a mayor velocidad que el fierro.
Por lo tanto, la lámina se curva hacia arriba haciendo contacto con el interruptor y alarmando o dando funcionamiento al sistema. O sea, es una cuestión de que los materiales involucrados por el calor, bien, cambian su posición y uno toca al otro y esto da la señal necesaria para que la alarma se ponga en funcionamiento. Dice que están diseñados para detectar fuego de líquido inflamable, se llama producida por combustión de madera, plásticos, alcoholes, gases y derivados del petróleo. Por último, y no menos importante, está relacionado con el mantenimiento de este tipo de sistemas. Más allá de que nosotros hayamos visto el funcionamiento o no de los mismos, lo que nosotros como especialistas en higiene y seguridad lo que vamos a hacer es la recomendación de uno o el otro, ¿no? Calor, humo, gases o llama. La instalación y el mantenimiento va a estar por cargo y cuenta de aquel que haga, digamos, propiamente el mantenimiento del lugar. Todos estos equipos vienen con un manual de instrucciones, no solo de instalación, sino del mantenimiento que deben realizarse. Esto significa, en muchos casos, desarmarlos, limpiarlos en forma interna, el cambio de la batería, pero eso no está dentro de nuestras funciones. Lo que sí está dentro de nuestras funciones es la recomendación de que se efectúe un checklist por parte del área de mantenimiento o quien se ocupe de ese tema, de las revisiones periódicas que hay que hacerle al equipo. Bien, y ese listado de chequeo tiene que estar tildado y homologado en forma periódica por aquel que haya tenido intervención. Como la inspección de un ascensor, chicos. Bien, o sea, se revisó, está correcto, funciona normalmente, se limpió. A eso estamos refiriendo 4 o 5 puntos, no tiene que tener más que eso. Bien, pero no lo tenemos que elaborar nosotros, porque nosotros no somos técnicos electrónicos, somos técnicos en higiene y seguridad del trabajo. Hacemos la recomendación del mantenimiento para que siempre esté en condición de uso, pero no necesariamente tenemos que decir los pasos para hacerlo ese tipo de trabajo. Dice que la limpieza y el mantenimiento necesitan justamente una limpieza periódica para quitar el polvo y la suciedad acumulada, porque piensen ustedes que en un ambiente siempre hay polución, de barrido de piso, sacudir un paño, el mismo ambiente, la polución de una ventana abierta y lo que entra de la vía pública, eso se va alojando en estos equipos. Y si se obturan justamente, lo que van a hacer, van a empezar a funcionar sin que haya pasado nada, porque justamente están sucios, hay que limpiarlos justamente para eso. La frecuencia de esta operación dependerá del tipo de detector, como verán, y de las condiciones ambientales del local. Para cada tipo de detector, la limpieza, verificación, funcionamiento y ajuste de la sensibilidad se deberá hacer solo después de consultar las instrucciones del fabricante. Como verán, no hay ningún secreto, o sea, no hay que desarrollar más que eso, hacer un checklist en virtud de lo que el fabricante recomienda. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, escuché un solo sí de 17 personas conectadas. Bien. Todos los detectores serán puestos en condiciones de servicio lo antes posible, después de cada prueba o alarma, y se mantendrán en condición normal de funcionamiento. Los detectores que requieran rearme o reposición se deberán rearmar o reponer lo antes posible después de cada prueba o alarma. Todos los detectores que han sido expuestos a un incendio se deberán probar. Bueno, es lógico, un sistema que tuvo algún tipo tuvo algún tipo de incidente, va a haber que revisarlo para ver si está operativo o no está operativo. Por último, y con relación a los detectores, está establecido cuándo es recomendable colocar un tipo de detector de calor, humo, llama. En este caso tenemos un cuadro de doble entrada, donde nos da las alturas de los locales indicados, y para cada uno de los detectores una sigla o una letra que identifica de acuerdo a la nomenclatura que dice acá abajo. NR no recomendable, R recomendable y MR muy recomendable. Como veremos, lo de calor son recomendables hasta los 7,5 metros de altura. ¿Por qué no más allá de esos metros? Porque el calor tarda en llegar. Entonces, la percepción del calor va a ser tardía porque ya el fuego se habrá disipado en forma mayoritaria en toda la superficie. En lo que respecta a humos, fíjense que como el humo tiene más velocidad de ascenso, nos da un escalón más todavía, hasta ponernos un no recomendable por encima
de los 12 metros. Y por último, el de llama, que cumple con todas las funciones, nos recomienda tanto en el primer ítem como en el último, y después determina muy recomendable para los intermedios. Bien, porque la percepción de ese tipo de detector va a ser mucho más posible en este aspecto que en estos dos anteriores. Bien, esto es lo que vimos en la clase anterior, los sistemas de extinción por inundación, ¿sí? O sea, o llenamos por agua o llenamos el contenido. Acá están los servidores, ¿se acuerdan? La batería de cilindros con CO2 o Halon Clean, gases limpios, ante la presencia de una detección por parte de un detector de humo, calor, llama o gases, da la señal a todo el sistema que habíamos mostrado anteriormente, y una vez que la señal, ¿se acuerdan que les dije que en este caso era más inteligente porque el compuesto que está aquí tiene un costo alto? Entonces, para que no se descargue en forma errónea por una mala señal, hay 3 o 4 detectores en distintos lugares alojados, y esos van a hacer que el conjunto, ¿no?, de señales den la señal final donde hay que descargar todo el contenido, y todo lo que está aquí adentro va a ser volcado dentro del ambiente. Siguiendo un poquito con el tema anterior, acá hay CO2 espuma, esto es CO2, esto es espuma, lo que está a la izquierda, ¿sí? La espuma forma una capa que cubre la superficie combustible, produciendo un doble efecto, el de enfriar y evitar el contacto con el aire. Además, evita la emanación de vapores combustibles, previniendo la reiniciación del fuego. También tiene la característica de adherirse a la superficie que cubre, protegiéndola de fuegos adyacentes. O sea, cuando hay un combustible de tipo líquido, por ejemplo, aceite, o nafta, o gasoil, y se derrama en el piso y se prende fuego, las sustancias espumantes, o sea, agua con espuma, es el agente extintor más indicado, porque además de cubrir toda la superficie, lo va a sofocar, va a enfriar el combustible, y además lo que nos va a dar como tercera alternativa o mejora es que se va a propagar esa mancha en forma más grande, probablemente por la espuma que estemos llevando, pero no así la propagación del fuego, porque va a estar totalmente sofocado. Si solo le tiraríamos agua a ese combustible encendido, lo único que lograríamos es hacer esa mancha más grande, y el fuego sería de mayor proporción, porque no lograríamos apagarlo. La única forma de apagar un combustible líquido siempre es por sofocación. ¿Bien? Y en el sistema de extinción por inundación, vamos a leer el texto, ese es un agente limpio, el cual, al descargarse para extinguir el incendio, no afecta la vida de las personas que están en el lugar, no daña a los equipos ni no afectan al medio ambiente. Los componentes son nitrógeno, argón, dióxido de carbono, los cuales no producen contaminación ni afectan la capa de ozono, que son claramente los Halon Clean, gases limpios, que son realmente, ¿se acuerdan? Les dije, los más efectivos, los más caros, pero son los que deberían colocarse en casi todos los lugares donde hay elementos muy costosos instalados. Bien, el funcionamiento de esto es un sistema seguro, controlado por un tablero, que al haber fuego da la señal, ya lo dijimos esto, por los detectores, luego genera una prealarma, y finalmente se produce la alarma de descarga de gas. Y fíjese que las aplicaciones son centros de cómputo, cuartos de control, bóvedas bancarias, archivos, centros de comunicación, galerías de arte, laboratorios, etc. Todo el material involucrado tiene un valor sumamente alto, y por eso su instalación es vital y de mucha importancia. Bueno, creo que por el día de hoy vamos a dejar ahí, porque ahora tendríamos que pasar a un nuevo tema, pero que me parece no están ustedes en condiciones de hacerlo en este momento, porque deben estar un poco cansados, que es hacer justamente lo que se denomina carga de fuego, que nos va a llevar como 5 o 6 clases. Y necesitamos tener la cabeza limpia y muchas ganas de hacer cuentas. Bárbaro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy antes de las 11 de la noche me presentan el trabajito práctico de estudio del trabajo. Este material ya está descargado en la plataforma, y la semana que viene continuamos con los estudios del trabajo, y prepárense, por favor,
hojitas cuadriculadas dentro de lo posible, calculadora, lápiz, lapicera, goma de borrar, porque vamos a trabajar muchísimo, muchísimo con el tema de carga de fuego, que lleva bastante tiempo de comprensión y mucha práctica. Ok. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, les Muy deseo bien. que tengan una buena semana, chicos. Igualmente. Igualmente, profe. Al resto. Chao, chao. Que estén bien. Chao, nos vemos.